Hoy pensamos en una foto, y bueno, es un archivo en el celular, ¿verdad? Algo intangible que vive en una nube. Pero antes de todo eso, una fotografía era un objeto físico, algo que se podía tocar, y nacía de un viaje, uno fascinante, una especie de danza entre la luz, la química y, por supuesto, la visión de un artista. Hoy vamos a desandar ese camino. La pregunta parece sencilla, ¿no? Pero la respuesta nos lleva al corazón de cómo vemos y capturamos el mundo. A ver, vamos a meternos de lleno en esto. Todo, absolutamente todo, comienza aquí, con un principio que es tan antiguo que parece magia, la cámara oscura. Literalmente significa habitación oscura. Imagínense, la luz entra por un agujerito y proyecta en la pared opuesta una imagen del mundo exterior, pero al revés. Ese es en esencia el corazón de toda cámara que ha existido. Y eso nos lleva a nuestra primera parada, porque la idea no es solo capturar una imagen, es literalmente escribir con el elemento más puro que existe, la luz. Miren, el propio nombre nos lo cuenta todo. Del griego phos, que es luz, y grafé, que es dibujo o escritura. Fotografía es eso, es el arte de dibujar con luz. Es como si el mundo nos diera una tinta luminosa para pintar con ella. Pero, ¿cómo se controla esa luz? Porque la luz viaja para todos lados, ¿no? Bueno, el lente de una cámara funciona muy parecido al cristalino de nuestro ojo. Lo que hace es recoger todos esos rayos de luz dispersos y los dobla, los refracta, para que converjan en un solo punto. Así es como se forma una imagen nítida. Ok, ya tenemos la luz enfocada, pero ¿dónde dibujamos? Y aquí es donde entra la química. Los pioneros de la fotografía se dieron cuenta de que algunos compuestos, especialmente las sales de plata, reaccionan a la luz, o sea, se oscurecen. Este material sensible a la luz, ese es nuestro lienzo. Esa es la película donde la luz dejará su huella para siempre. Bien, ya tenemos la pluma, que es la luz, y el papel, que es la película. Ahora necesitamos la herramienta que nos permita controlar el trazo. Y esa herramienta es la cámara, el ojo mecánico del fotógrafo. El primer control clave es la apertura. Es muy fácil de entender si pensamos en la pupila de nuestro ojo. Se abre mucho para dejar entrar más luz cuando está oscuro y se cierra para dejar entrar menos. Pero esto no es solo técnico, es súper artístico. Una apertura bien grande, por ejemplo, crea una profundidad de campo muy pequeña. ¿Qué significa eso? Que solo nuestro sujeto está en foco, y todo el fondo se convierte en un desenfoque precioso. Y el segundo control es el tiempo, o sea, la velocidad de obturación. Es preguntarse por cuánto tiempo vamos a dejar el ojo abierto. Si es una velocidad muy rápida, como un parpadeo, congelamos el movimiento, un instante exacto. Pero si usamos una velocidad lenta, dejamos que el tiempo pase sobre la película y el movimiento se dibuja como una estela de luz, un barrido. Y aquí está lo interesante. La apertura y la velocidad son como una pareja de baile. Siempre trabajan juntas. Se puede conseguir la misma cantidad de luz con una apertura grande y un tiempo muy corto, o con una apertura chiquita y un tiempo muy largo. El resultado técnico es el mismo, pero la imagen es completamente diferente. La elección es puramente creativa. Bueno, una vez que la luz ha dejado su huella en la película, el viaje nos lleva a un lugar casi sagrado, un santuario de química y mucha paciencia, el cuarto oscuro. Después de hacer clic, si miramos la película, no veremos nada, absolutamente nada. Pero allá adentro guarda un secreto, la imagen latente. Es como un mapa invisible, un plano detallado de la luz que tocó la película, esperando a ser revelado. Y es aquí, en la penumbra, donde de verdad empieza la alquimia. Primero, el revelador. Este líquido es el que hace que la imagen invisible, ¡pum!, aparezca. Después, un baño de paro, para frenar la reacción en el momento preciso. Luego viene el fijador, que es el que hace la imagen permanente, que ya no sea sensible a la luz. Y por último, un buen lavado con agua y un secado muy cuidadoso. Créanme, es un proceso metódico, casi un ritual. Y el resultado es este, un negativo. Es como ver el mundo al revés. Lo que era brillante ahora es oscuro, y las sombras son claras. La imagen que antes era un fantasma invisible ahora está atrapada en el tiempo,
lista para ser impresa. El viaje de la luz a una forma tangible ha terminado. Pero, a ver, dominar la técnica es solo el comienzo. Ahora vamos a lo más importante. ¿Cómo se usan estas herramientas para desarrollar una voz propia, una visión única? Porque imagínense esto, con exactamente la misma cámara, la misma película y los mismos químicos, dos artistas pueden crear mundos que no tienen nada que ver el uno con el otro. Esto nos demuestra que la herramienta no es el fin, es solo el medio para contar algo. Pensemos, por ejemplo, en Aaron Siskind. Él no andaba buscando paisajes espectaculares. Al contrario, se acercaba a lo que nadie miraba. Una pared con la pintura cayéndose, el asfalto gastado de una calle. Usaba su cámara para aislar esas texturas y las convertía en composiciones abstractas potentísimas. Encontraba un universo en lo mundano. Y en el otro extremo tenemos a alguien como Jerry Ullsman. Él convirtió el cuarto oscuro en su estudio de sueños. En lugar de capturar una sola realidad, lo que hacía era combinar pedazos de distintos negativos para construir escenas imposibles, paisajes oníricos que solo podían existir en su imaginación y, finalmente, en el papel fotográfico. Y al final, todo se reduce a esto, a lo que decía el gran fotógrafo Don McCullin. La técnica, la química, la cámara, todo eso está al servicio de una sola cosa: sentir, la conexión emocional. Si no se siente nada al tomar la foto, es imposible que alguien sienta algo al verla. Así que, al final, todo este proceso nos deja con una gran pregunta. Las herramientas están ahí, disponibles para capturar la luz. Pero es la visión, la intención del artista, la que decide qué luz capturar y qué historia contar con ella. La pregunta entonces no es solo cómo se hace una foto, sino, si tuviéramos estas herramientas, ¿qué elegiríamos mostrarle al mundo?